Y hablamos de una curva ascendente de contagios. ¿Cuál es la proyección que se hace sanitariamente y en materia de números, en materia matemática? Vamos a compartir en este momento una videollamada con el contador Martín Barrio Nuevo. Es senador por la provincia de Corrientes, pero viene desde el inicio de la pandemia analizando y haciendo el seguimiento de los números. Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto, senador. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Y una proyección que en este momento genera muchísima preocupación. Sí, sin duda, la verdad es que la cantidad de contagios que trae la variante Omicron y el crecimiento de los contagios es algo que desconocíamos. Hasta el momento no hemos tenido nunca una pendiente como la que estamos teniendo ahora. Me parece que es un tiempo en el que tenemos que ocuparnos más que preocuparnos. Tenemos que ocuparnos de achicar las reuniones, evitar las reuniones evitables. Lo bueno de esto es que es por poco tiempo. Yo estimo que en 2 o 3 semanas, hacia fines de enero, seguramente la situación va a mejorar mucho en lo que hace a contagio. Entonces, lo mejor es buscar evitar el contagio, ¿no? Más allá de que estando vacunados estamos protegidos y de que la inmensa mayoría de las personas que están vacunadas transitan de la enfermedad de una manera muy leve, también existen las excepciones. Y entonces, si queremos evitar el contagio, si queremos evitar andar aislados por contactos estrechos, me parece que lo mejor es en las próximas 2 o 3 semanas limitar mucho los contactos que tengamos en la medida que podamos hacerlo. Estos números hoy podemos decir son las consecuencias de lo que ha dejado Navidad, Año Nuevo, las recepciones de las últimas semanas del mes de diciembre. Sí, en parte, y Omicron. Omicron se explica por sí sola, ¿no? Pero también es cierto que los contactos ya con Omicron circulando potenciaron mucho más este crecimiento, pero esto no va a reducirse porque se alejen las fechas de las fiestas. En realidad Omicron ahora va a seguir creciendo. Lo que nosotros podemos hacer entonces es cuidarnos y con los cuidados, en todo caso, moderar un poco la pendiente del crecimiento, pero no hay dudas de que Omicron tiene una característica que se contagia a los 2 o 3 días. Antes contagiábamos al quinto o sexto día, con lo cual en un periodo de tiempo de antes ahora entran 3 contagios. Entonces, evidentemente esto potencia muchísimo la curva de contagios. También hay que decir que en lo que hace a hospitalizaciones y fallecimientos, los crecimientos que también hay son mucho más leves y esto se debe fundamentalmente a la vacuna, ¿no? Senador, ayer en el caso de la provincia de Corrientes eran 1.999 casos, hoy casi 2.500 casos. Estamos hablando que de un día a otro aumentaron en 500. ¿Se puede hacer una proyección a cuánto se puede dar el contagio, a cuánto más podemos llegar? Mira, lo primero que tenemos que tener bien en claro es que esos son los casos detectados, no son los casos reales. Para llegar a los casos reales, en el contexto actual de positividad con Omicron, con la característica de Omicron, en donde hay además de Omicron más vacunación, en donde hay muchísimos asintomáticos, yo no tengo dudas de que a ese número hay que multiplicar por 5 en el mejor de los casos o por 10 para ser más realista, para llegar al número de contagios reales. Ahora, a la Está hablando de cantidad de 10.000 contagios diarios. mínimamente, mínimamente, Es una locura. si no más, si no más. Que es lo habitual, no estoy diciendo nada muy distinto de lo que sucedió a lo largo de toda la pandemia. Hay que tener sí muy claro de que con estos números no nos lleven a pensar de que hay 2.500 correntinos que se contagiaron ayer. No, seguramente estamos más cerca de los 15.000. Y entonces vos ahí te pones a hacer cuenta y decís, che, 15.000 ayer, 10.000 antes de ayer, pongamos 50.000 correntinos contagiados en la última semana. Y bueno, ¿con cuántos de ellos me voy a encontrar si salgo, ¿no? Si tengo un encuentro con 10 personas, no tengo duda de que 2 de ellas van a estar contagiadas. Entonces, es por eso que digo enero y las próximas 2 semanas, tanto para el Chaco como para el Corrientes, es un tiempo en el que en la medida que podamos hacerlo, debemos evitar las reuniones evitables, debemos achicar los grupos, esas reuniones que teníamos a fin de año, 15, 20 personas, pasar a 3 o 4 personas, achicar las burbujas, no es un esfuerzo
que se vaya a perdurar en el tiempo, son 2 o 3 semanas, pero me parece que es un esfuerzo que vale la pena. En los jóvenes mucho más, los jóvenes con su vida social tienen contactos estrechos en mayor cantidad que en los adultos, ¿no? Nosotros nos contactamos en una semana con 5 o 10 personas, depende de la movilidad de cada uno. Bueno, los jóvenes seguramente ese número es más cercano a 40. Usted, bueno, no es médico, pero en los números que se han ido analizando a lo largo de esta pandemia, en este momento estamos en una curva ascendente. ¿Cuántos días más podríamos estar en esta situación, mirándonos también en el espejo que ha sido Europa? ¿Cuándo podríamos comenzar a decir va a comenzar a bajar cumpliendo el ciclo Omicron entre nosotros? Sí, yo hago el análisis de la estadística, ¿no? La pandemia justamente lo que ha mostrado es la necesidad de la interdisciplinariedad, ¿no? Sí. Y en ese sentido ese es el aporte que hacemos, estadístico. Entonces, viendo Sudáfrica, viendo Londres, viendo Noruega, viendo Dinamarca, vemos que Omicron se desarrolla en aproximadamente 3 semanas. Es el desarrollo máximo y luego empieza la reducción. Nosotros hoy estamos empezando a ver los primeros indicios de que estaríamos llegando al máximo de casos en Córdoba capital, que es nuestro espejo en la Argentina en el cual debemos mirarnos, ¿no? Córdoba capital pareciera ser que esta semana va a dejar de crecer para empezar luego a reducir. Son más o menos 2 o 3 semanas, creo que por eso les hablaba recién de las próximas 2 o 3 semanas, tanto en Chaco como en Corrientes. Finales de enero entonces podríamos llegar a comenzar a reducir este nivel de contagios. Contador, por último, nos decía hoy, y para tenerlo en cuenta, si hoy hay 7.000 casos activos confirmados, en realidad se estima, ¿cuánto decía que podríamos tener? Respecto a los 7.000 casos activos, yo no tengo dudas de que los activos están arriba de los 40.000 y seguramente cerca de 50.000 en Corrientes. Eso yo no tengo duda de que es así y tiene que ver con la capacidad de detección. No es atacar a nadie, a ningún sistema. El virus y sobre todo Omicron desborda al subsistema de detección. Gracias a la vacuna no desborda al subsistema de atención de la salud, pero sí al de la detección. Entonces los números que estamos viendo son absolutamente limitados, están muy por debajo de la realidad. Y entonces por eso es que decía, cuidarnos es la mejor manera, no solo cuidarnos dejando de salir, usando el barbijo adecuadamente, con ajuste, con distancia física, con ventilación, con la mayoría de los encuentros al aire libre. Bueno, a mí me ha pasado mucho, ahora ya no tanto porque todos estamos preocupados, como decíamos al inicio de la nota, pero la realidad es que a mí me ha pasado mucho parientes míos que empezaron a compartir mate y compartir el mismo vaso, y entonces vos decís, che, ¿qué aprendimos? ¿Qué ganamos si ya nos habíamos acostumbrado a tomar cada uno con nuestro mate? ¿Por qué es que tenemos que ir aflojando tanto en los cuidados? Creo que estas 2 semanas es para aplicar todo lo que aprendimos. Ahora, ¿y un confinamiento serviría o sería necesario en este momento? Vemos el caso de Paso de los Libres, que el mismo hospital, San José, por ejemplo, ha dicho a los libreños, guárdense por 2 semanas, es la única manera de bajar este índice, este nivel de contagiosidad. ¿Cree que es aplicable hoy una medida genérica de esta magnitud? Aquí ya hablo desde la política, ¿no? La realidad es que en todo el mundo, no solo en la Argentina, las medidas de confinamiento cada vez tienen menor acatamiento. Sí. Y tiene que ver con que además tenemos hoy un nivel de avance de la vacunación fenomenal. Entonces, las vacunas sirven. Es cierto, Omicron las evita a la hora del contagio, pero no a la hora de evitar los casos graves, ¿no? Y es lo que se ve claramente, se ve en todas las estadísticas. Este aumento es súper exponencial de casos, no se ve en el aumento de terapia intensiva ni de fallecidos, con lo cual tenemos que aprender también a mirar la cantidad de casos con otro prisma, con otro lente, y el lente de la vacunación tiene que estar presente porque si no nos vamos a equivocar. Yo no creo que sea necesario un confinamiento, y en caso de serlo creo que va a ser muy difícil su acatamiento.
Es, si se quiere más, hoy una responsabilidad, como se dijo en realidad desde el inicio de la pandemia, una responsabilidad social e individual de cada uno, seguir cuidándonos, evitar los lugares cerrados en este momento de tanta circulación, de circulación comunitaria, como ya se ha reconocido, de Omicron a nivel país, y seguir Y vacunarnos, cuidándonos. ¿no? Y Y vacunar. vacunarnos, exactamente para Chaco y evitar... Corrientes, Chaco Sí. y Corrientes son provincias en las cuales no hemos avanzado lo suficiente con completar los esquemas de vacunación. Si en las primeras dosis tenemos los niveles similares a nivel país, pero en las segundas dosis no, y en las terceras dosis todavía menos. Entonces, avancemos cuidándonos. Me parece que estamos en otra etapa en donde no todo es la restricción, sino en donde nosotros tenemos que aportar para cuidarnos mejor. Y el cuidarnos mejor, no tengas dudas hoy escuchaba recién en la entrevista los porcentajes de personas que están internados y en terapia intensiva de no vacunados es enorme. Bueno, hagamos nuestra parte y pongamos el hombro. Sí, hay datos muy certeros. En el caso de Villa Ángela, todas las personas que están internadas, todas estas personas no tienen ninguna vacuna. Son datos oficiales, son datos concretos, también lo han dicho desde el hospital de campaña de la provincia de Corrientes. Las personas que están internadas son personas que no tienen completo el esquema de vacunación. Así que no hay nada más que decir acerca de la importancia de estar vacunados, porque los datos nos están dando la evidencia, la prueba científica de que es necesario hoy vacunarse contra el coronavirus. Así es muy claro, ya pasamos de la etapa de las publicaciones científicas a la evidencia clínica. Bueno, sí. Eso se está evidenciando. Yo publico todos los días lo que está sucediendo en Córdoba, en Ciudad de Buenos Aires, que es el mayor avance de Omicron, y la verdad es que las curvas están absolutamente desacopladas, y ese desacople es la vacuna. Y aquellos que no se han vacunado tienen sin duda un mayor riesgo. Contador, muchísimas gracias, como siempre, por su aporte, por esta contribución que está haciendo en medio de la pandemia también, de brindarnos esta información a partir de lo que son los números y lo que proyectan justamente en materia sanitaria. Ha sido un gusto, muchas felicidades y tengamos un enero cuidado. Un enero para guardarse, decía el contador Martín Barrionuevo, acerca de esta situación sanitaria. Y reiteramos este dato, los casos, según lo que decía el contador y analizando los números, los casos activos hoy en Corrientes oficiales y detectados son 7.888. Lo que proyecta es que serían alrededor de 50.000 en realidad en este momento, ya que muchos transitan de manera asintomática. Y esto lo hacen justamente porque están vacunados. Pero si hay 7.000 activos detectados, serían alrededor de 50.000 en este momento. En realidad los activos, explicaba el contador Martín Barrionuevo.